La autoridad ambiental está realizando todas las acciones para mejorar la calidad del aire en la ciudad contenidas en el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire a 2030. El fortalecimiento y ampliación de las redes de monitoreo como ninguna otra ciudad del área metropolitana y del país. El Valle de Aburrá tiene sus estaciones, la mitad de las que existen en toda Colombia. Y el trabajo articulado entre las entidades públicas, la empresa privada, la academia y los ciudadanos. Esas son algunas de las actividades y estrategias destacadas, pero hoy estamos en emergencia ambiental. Las preguntas y subtemas parecen múltiples, pero tratemos de centrarnos en uno fundamental: la salud de los residentes de este valle y la calidad del aire que respiramos. ¿Le gustó el tema? ¿Le preocupa? ¿Tiene cosas por decirnos? Aquí es donde los queremos escuchar. Bienvenidos una vez más a De Frente, hoy hablando acerca de la calidad del aire y la salud. Y para este programa del día de hoy nos acompañan nuestros invitados: Jaime Mejía Albarán, presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín; Simón Molina Gómez, concejal también por el Centro Democrático; María del Pilar Restrepo Mesa, subdirectora del área metropolitana del Valle de Aburrá. Ella es ingeniera forestal, especialista en gestión ambiental, magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional. También nos acompañará, y de manera virtual, el médico y docente investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública, Elkin Martínez López. Él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, máster en fisiología médica, máster en salud pública y epidemiología, profesor titular e investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Gilmar también, muy buenas noches. Gracias, Catherine, presidente, concejal María del Pilar y ustedes televidentes. Y es que hay muchas preguntas de los ciudadanos comunes, como usted o como yo. ¿Qué es mejor, el teletrabajo? ¿Qué es mejor, que el pico y placa sea durante todo el día? ¿O más carros eléctricos para esta ciudad, que con todas las dificultades seguimos queriendo? Y es que aquí en el Consejo de Medellín el poder es tuyo, y es el momento entonces de también empezar a que las redes sociales se muevan para que interactúen con nosotros. Hay una pregunta muy especial con varias alternativas, y es el momento entonces de presentar a Johan con nuestra sección de Conectados 4.0. Muchas gracias, Gilmar. Buenas noches para usted, para Caterine, para nuestros invitados y para los televidentes que nos están acompañando a través de la pantalla de Telemedellín. La participación hoy es muy fácil, a través del WhatsApp, el 301-786-9174. Allí vamos a estar esperando masivamente sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus respuestas también, si las tiene. A través de esta línea de celular usted puede enviar pequeñas notas de voz o cortos mensajes de texto para que podamos leerlos todos. Ojalá todas esas grandes apreciaciones que ustedes tienen para nosotros. También puede participar a través de Twitter en @Consejo Medellín, ahí también el numeral De Frente, y también está la pregunta abierta. Todavía tiene tiempo para votar. Hay una pregunta allí que hemos realizado y dice: ¿qué hacer para combatir la contaminación ambiental en la ciudad? Dice: aumentar el pico y placa, mejor transporte público, controlar transporte de carga o mayor control a la industria. Esta pregunta que ustedes están viendo en pantalla la pueden encontrar en la cuenta de Twitter @Consejo Medellín. Ahí está disponible para que siga votando. Tiene alrededor todavía de 25 minutos para que vote. Nos puede encontrar también en Facebook como Consejo de Medellín, el poder es tuyo, y este producto y otros más del Consejo de Medellín en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Johan. Muy bien, pues ya sabemos que hay unas condiciones atmosféricas que se repiten 2 veces al año, y en estos momentos estamos en una de las más severas. Veamos, antes de dar la palabra a nuestros invitados, este infográfico animado que el área metropolitana usa para explicarnos este fenómeno. Hay características en el Valle de Aburrá que favorecen la contaminación del aire. La topografía. Vivimos en un valle estrecho, donde las montañas actúan como barreras y afectan la circulación del viento. Esto, sumado a otras variables como las condiciones climáticas y meteorológicas, propicia la concentración y formación de contaminantes en el aire que todos respiramos. Las condiciones climáticas y meteorológicas.
Variables como la humedad, la temperatura, la radiación solar, las lluvias y el movimiento del viento influyen en la formación, el transporte y la dispersión de los contaminantes en el valle. En condiciones normales, la radiación solar calienta los gases y el material particulado, permitiendo que estos asciendan por encima de las montañas y sean arrastrados por los vientos. En cambio, generalmente, en meses como marzo y noviembre, se presentan nubes de baja altura que dejan atrapados los contaminantes. En estas ocasiones, todo lo que emitimos queda atrapado en la capa de nubes y solo empieza a dispersarse cuando la radiación del sol actúa. Una región densamente poblada. Las emisiones de contaminantes cada vez crecen más porque somos muchos compartiendo el mismo territorio. Para hacernos a una idea, en 1964 la población metropolitana era cerca de 1 millón de personas, mientras que para 2016 la población se estimaba en 3.800.000 habitantes. Por otro lado, no solo esta cifra crece. Nuestro parque automotor pasó de 478.000 vehículos en 2005 a más de 1.300.000 en 2015, lo que significa un incremento del 182% en esos 10 años. No podemos controlar la topografía, el clima o las condiciones meteorológicas, pero podemos disminuir las emisiones de contaminantes. Si sumamos nuestros esfuerzos individuales, como compartir el vehículo y hacer más viajes en transporte público en vez de hacerlo en moto o automóvil, ayudaremos a mejorar la calidad del aire. Muy bien, pues ahí está obviamente la base de la discusión, cómo nos movemos y actuamos sobre la movilidad y la industria en este estrecho valle, presidente. Así es, Caterina, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes que nos están viendo en este programa. Saludar a mi compañero Simón, que trabajamos en el Consejo, en la misma bancada del Centro Democrático, y a la doctora María del Pilar. Efectivamente, esto es un problema muy grave que está aquejando a toda la ciudadanía y que nos preocupa a nosotros como Consejo de Medellín y como Administración y el área metropolitana, que venimos trabajando, obviamente, buscando soluciones no solamente coyunturales, sino también estructurales para buscar una solución definitiva a esta problemática. Para recordar que hoy lo que está viviendo esta administración y lo que estamos viviendo nosotros como Consejo es la consecuencia también de unos errores o de un aumento poblacional también, como lo acaban de mencionar en el video. Pero indudablemente lo que tenemos que mirar es hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer un pacto para lograr que definitivamente solucionemos este problema de fondo? Lo mencionaban en el video, el crecimiento exponencial del parque automotor. El 80% de las fuentes móviles son las grandes contaminantes de PM.10, PM10 y PM2.5, que implica obviamente que tenemos que enfocarnos en cómo ir disminuyendo tanto carro que ha venido creciendo, especialmente el tema de motos, el tema de camiones y volquetas. Mire, cuando hablamos de eso, indudablemente tenemos que hablar del tema de transporte público. Y cuando uno mira que una persona que gana el salario mínimo representa movilizarse hoy en transporte público el 35% de su canasta familiar, uno entiende por qué el crecimiento exponencial de las motos en la ciudad de Medellín, que hoy hay más de 770.000 votos, que ha crecido más del 286%, porque cuando una persona compra la moto, pues la cuota que paga en el almacén representa solo el 18% de los ingresos de una persona que gana el salario mínimo. Entonces, por eso es muy importante fortalecer el transporte público en la integración física y tarifaria para lograr que una persona que se movilice en transporte público, que todos nos movilicemos en transporte público, pues se pueda movilizar con un solo tiquete por toda la ciudad de Medellín. Ahí la importancia de los debates que hemos hecho en el Consejo, que hace poco invitamos al Metro de Medellín para mirar cómo podemos darle mayores herramientas al Metro para que se convierta en un operador urbano y poder más rápidamente crecer su plan maestro, que lo tiene también a 2030, y hacer muchos más proyectos de movilidad masiva, como es el tranvía del 80, la circunvalar que va entre Palos Verdes con la 34 y conecta con la Guacatala, el proyecto de Metroplus que va por toda la avenida oriental hasta la avenida del Poblado, que son buses eléctricos, y que nosotros en el Consejo aprobamos más de 110.000 millones de pesos para comprar 64 buses eléctricos, que indudablemente están apuntando a que a mediano plazo vamos solucionando un problema y una contingencia tan grave que hoy está causando más del 9.2% de las muertes en el municipio de Medellín.
Bueno, pues hay unas acciones obviamente que se van a largo plazo, pero concejal Simón Molina, también le pregunto, ¿cómo podemos hacer para que eso pueda hacerse efectivo en el día de hoy, una solución, cuando vemos que, por ejemplo, medidas como el pico y placa ambiental que se extiende en muchas horas más, que abarca vehículos particulares, motos, tractomulas, camiones y volquetas, y no logramos los efectos de bajar las emisiones contaminantes? Bueno, yo creo que ¿Cómo detener los asesinos al volante que tenemos circulando por las vías? Las chimeneas, sí señor. Hablar del problema de calidad del aire en la ciudad de Medellín y poder resolverlo necesita muchísimas acciones. Acciones de choque, acciones de mediano plazo, acciones de largo plazo. Pero yo creo que se está trabajando de manera adecuada. Lo primero es que hay que reconocer el rigor técnico con que el área metropolitana ha hecho todo este estudio, se han identificado cuáles son las fuentes, hemos determinado que el gran porcentaje son las fuentes móviles, 81%, 19% fuentes fijas, que son las empresas, las industrias. Hemos pasado a tener ya 21 centros de monitoreo, lo que significa que en Medellín y el área metropolitana tenemos el mejor centro de monitoreo de calidad del aire del país, es inclusive referente nacional y se replica lo que se está haciendo acá en otras ciudades. Y pues bueno, ahora hay mucha polémica porque la gente dice, hombre, están tomando medidas de choque, el pico y placa, lo amplían, de verdad tiene el efecto esperado. Yo creo que los pico y placa lo que hacen es cambiar los picos de emisiones. La gente deja de salir a unas horas y sale a otras horas. Yo creería que en principio cuando se requiera una medida como estas es mejor que el pico y placa sea durante todo el día para que efectivamente lo hagamos. Lo que pasa es que la medida del pico y placa tiene dos, digamos, resultados. Uno en temas de emisiones y otro en temas de movilidad. Hay que revisar entonces en cuál está, digamos, más enfocado. Sin embargo, hay que seguir trabajando en los diferentes aspectos. Vuelvo y repito, esto hay que verlo con una mirada integral. Entonces, por un lado, se están haciendo 30 corredores verdes en la ciudad de Medellín. Se han plantado más de 800.000 árboles, se están invirtiendo cerca de 50.000 millones de pesos en los cerros tutelares. Se trabaja de manera articulada con el metro para mejorar el sistema integrado de transporte. Se construyen más kilómetros de ciclorrutas para desincentivar el uso del transporte particular. Se toman medidas de muchos tipos. Lo que pasa es que, como decíamos ahora, son tres factores. La topografía, sobre la cual no podemos hacer nada. El clima, sobre tampoco podemos hacer nada, pero sobre las emisiones de fuentes móviles tenemos que enfocar todas nuestras energías. Y por eso la mejor manera de resolver el problema de calidad del aire en la ciudad de Medellín es transitar hacia modelos de cero emisiones, o sea, movilidad eléctrica. Yo celebro la iniciativa de la Alcaldía de Medellín de convertirse en los próximos años en la meca latinoamericana de la movilidad eléctrica. Tenemos allí todo por hacer. En el mundo circulan cerca de 1.200 millones de vehículos y únicamente hay 2 millones de carros eléctricos. Y en Medellín, particularmente, solamente hay 808 vehículos eléctricos matriculados. O sea, tenemos un gran potencial que tiene que ir acompañados también de incentivos nacionales. Hoy está en el Congreso de la República tramitando una ley de movilidad eléctrica que ya tuvo su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y está pendiente de los siguientes debates donde se busca incentivar, disminuir impuestos, disminuir aranceles y crear una serie de incentivos para la movilidad eléctrica. Yo creo que el país se está preparando para eso y la ciudad también lo está haciendo, se está construyendo las infraestructuras necesarias, 19 estaciones de carga ya hay construidas en el área metropolitana y se van superando temas tecnológicos, se van superando los asuntos de autonomía, todavía nos falta, pero sin duda alguna el gran futuro de la ciudad de Medellín es la movilidad eléctrica. Por eso la ciudad está arrancando con un ejemplo importante, 64 buses eléctricos que entrarán al sistema Metro Plus, arrancan a rodar en junio, llegan en tandas de a 20 buses hasta completar los 64 y bueno, se están haciendo cosas, pero obviamente este es un problema que viene de atrás, que viene acompañado del crecimiento del parque automotor. Motos, crecimiento de 286%, vehículos de más del 150% en los últimos 10 años y la población que ha crecido el 10%. No se nos olvide que en el 2% del territorio de Antioquia, que es el área metropolitana, vive el 85% de la población.
Doctora María del Pilar, una pregunta macrocefalia. del común y para esta mesa. Antes uno subía al Alto de las Palmas y veía la ciudad desde ahí y uno decía, bueno, no hablábamos de contaminación, uno decía, está nublado, pero realmente, neblina. sí, había pura neblina. Antes toda esa información de las alertas se quedaban en house, no en casa, y no las promulgaban tanto con boletines de prensa, con ruedas de prensa como lo estamos sintiendo ahora. Bueno, Gilmar, muy importante la pregunta. Un saludo muy especial para ti, para Caterín, para los honorables concejales. Gracias por invitarnos al programa. En efecto, nosotros en el año 2016 tomamos la decisión de tener el Open Data, los datos abiertos, para que toda la ciudadanía tuviera acceso a la información del estado actual en tiempo real de cada una de nuestras estaciones. Fortalecimos la red de monitoreo y es muy importante, como bien lo decía el video y lo reforzaba Caterín, en el sentido en que hay 2 periodos en el año donde tenemos este fenómeno atmosférico que es totalmente natural, que es la transición de periodo seco a periodo lluvioso. Cuando bajamos de Las Palmas, pues vemos efectivamente que hay una baja nubosidad, hay una poca radiación y obviamente tenemos como autoridad ambiental que hacer el control de la contaminación, precisamente porque en el resto del año pues no tenemos esa situación, ¿cierto? En el resto del año los rayos solares penetran a la superficie terrestre, como lo veíamos en el video, y se pueden dispersar fácilmente los contaminantes. Obviamente, por eso hay que tomar esas medidas, como decimos, de choque, que hacen parte de nuestro protocolo para enfrentar episodios de contaminación, pero ese POECA, ese protocolo, hace parte también del PIGECA, que es el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire al 2030, donde, como bien lo decía Simón ahorita, tenemos unas medidas estructurales de corto, de mediano y de largo plazo, que es muy importante. De pronto, si la Cámara lo puede reseñar, es que tenemos sistematizada totalmente la problemática. Como bien lo decía ahora el doctor Simón, nosotros tenemos un tema de que hay un problema de ordenamiento territorial, ¿cierto? Cómo hemos ocupado ese territorio, cómo nosotros también hemos afectado nuestras redes ecológicas existentes, lo que es la conectividad o la base natural de nuestro territorio. También hay un tema de comunicación pública que tenemos que hacer más amigable este lenguaje y este entendimiento para el ciudadano, porque el tema no es fácil de comprender. También hay que fortalecer el ejercicio de control y vigilancia y tenemos que trabajar mucho en esas medidas estructurales como se viene haciendo, y bien lo resalta el doctor Simón en temas de mejoramiento de los combustibles, la renovación del parque automotor, es decir, unas estrategias que van hacia una movilidad más sostenible y donde haya una cultura ciudadana que efectivamente nos ayude a que bajen esas emisiones. En esos periodos críticos, hasta tanto no lleguemos allá, que la idea es tener ese esfuerzo sostenido en el tiempo hacia el año 2030, pues seguramente en cada periodo de transición de seco a lluvioso vamos a tener que tomar estas medidas que son complejas para todos, pero que es la forma de controlar esa contaminación y que por obligación lo tenemos que hacer como autoridades. Hablemos, los invito a que miremos esa condición que ustedes acaban de mencionar, la topografía, la atmósfera, el aumento de los vehículos automotores de forma exponencial, pues serían como la base del problema que decimos para entender, es un fenómeno que es recurrente, pero encontramos que esa condición nos está enfermando y matando. El último estudio de la Contraloría General de Medellín y la Universidad Nacional lo está ratificando una vez más, un estudio que es avalado desde la academia a nivel de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué podemos decir acerca de esas cifras y las muertes por afecciones respiratorias relacionadas con la calidad del aire en la ciudad de Medellín, concejal? Es que mira, Caterín, no podemos desconocer que obviamente esta problemática afecta a la salud de los medellinenses y de todas las personas del área metropolitana y de Antioquia. Pero indudablemente también hay que decirle a la ciudadanía, porque a veces, ayer precisamente recibí una llamada, un mensaje de un ciudadano y me decía, hombre, concejal, ¿qué vamos a hacer? Mis padres están enfermos, estamos desesperados, ¿y ustedes qué medidas han tomado? Y uno entiende el desespero de la ciudadanía cuando ve que los están afectando en su salud, en enfermedades cardiorrespiratorias, pero también hay que decirle que hemos avanzado en tomar medidas con el área metropolitana, la administración y el consejo, que ha dado esas herramientas. Para dar una cifra, de 23 estaciones de monitoreo que hay en el país, de 43, 21 están en Medellín. Entonces yo creo que ha existido un gran avance. Yo creo que Medellín y el área metropolitana en esa materia ha avanzado bastante para mirar cómo se soluciona esta problemática. Lo que pasa es que cuando se toman ya las medidas, cuando ya estamos en un problema tan grave que está en esta contingencia, tomar las medidas para solucionarla de fondo, pues tarda un tiempo que entender
entendemos las dificultades y el desespero de la ciudadanía, en el cual nosotros también somos víctimas. Mi hijo también está enfermo, se mantiene enfermo y es un chiqui de 2 años. Pero ¿qué estamos diciendo nosotros? Mire, por eso le hemos dado herramientas a la administración municipal para tomar medidas en el tema de transporte público. Hay que seguir implementando, por ejemplo, el carril exclusivo para los buses, para que se movilicen y aumenten con la velocidad comercial, que hoy está en 11, para que pase a 25 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? Que los carros van a movilizar con mucha más rapidez el transporte público y va a ser menos fuentes contaminantes que van a emitir hacia el aire. Todas estas medidas se vienen desarrollando. Lo que pasa es que hacer todos los kilómetros de vía que se tienen que realizar en el municipio de Medellín, eso tarda un tiempo. Hoy hay más de 3.600 buses en Medellín que entran al centro de la ciudad, que se viene también renovando poco a poco esa flota y que pues se viene en un trabajo de lo que dije anteriormente, de la integración tarifaria. Hoy va al 50% esa integración, pues en el próximo cuatrienio tenemos que llegar a ese 100% y ojalá también con los buses del área metropolitana. ¿Qué sigue? El tema de las volquetas y los camiones. También es una situación que tenemos que ir dándole tiempo para ir mejorando, pero indudablemente tenemos que llegar a un momento en que ni los buses, ni las volquetas, ni los camiones, pues tendrán que entrar a la ciudad, sino que tendrá que llegar hasta a las afueras del área metropolitana. Son medidas a mediano plazo que se van a ir implementando, pero que también tenemos que ir entendiendo que, por ejemplo, en el tema de las industrias, no las podemos sacar de la noche a la mañana, sino que tenemos que ir creando un plan de contingencia para irlas sacando digamos, proporcionalmente, para darles también ese tiempo a esos empresarios que han hecho las grandes inversiones y que podamos. Para concluir este tema, nosotros estuvimos en Bilbao y visitamos esa ciudad, que es una ciudad similar en las condiciones topográficas que tiene Medellín. Una tacita. Lo rodean 2 montañas, en la mitad un río, que ellos la llaman la ría, y era una ciudad no gris, oscura, era negra. Y la gente mencionaba que esa ciudad no tenía solución, no tenía salvación, porque se sentía el hollín por todos lados. Y si ustedes vieran cómo es esa ciudad, porque se plantearon y se proyectaron esa ciudad a unos 50 años y los gobiernos de ahí para adelante, independientemente del partido que sea, proyectaron esa ciudad cumpliendo con ese plan estratégico. Esa es la importancia y ahí es donde nosotros estamos comprometidos, área metropolitana, administración municipal y Consejo de Medellín. Muy bien, a propósito del tema de salud, para que sigamos en este diálogo, los quiero invitar a ustedes y a nuestros televidentes a que nos acompañen también con nuestro invitado virtual, el doctor Elkin Martínez López, quien es docente investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública, a propósito de las afecciones y las consecuencias que deja la mala calidad del aire en la salud de los ciudadanos. Aquí están las partículas muy pequeñas que acaban de entrar al pulmón. Las que llegaron al pulmón y afectaron las vías respiratorias bronquiales y los alvéolos te taponan el pulmón y se produce la enfermedad pulmonar y la persona se ahoga y muere ahogada. Y las que hacen daño químico, irritan el proceso, desarrollan un cáncer de pulmón y matan a las personas una vez que se desarrolla clínicamente en cuestión de 2 o 3 meses. Entonces todo este desarreglo interno que ocurre en el pulmón es comprensible por haber respirado durante mucho tiempo en forma que es progresiva y acumulativa, como tú bien lo dijiste, Alfredo. Pues todos estos procesos de obstrucción que al final uno dice, ¿cómo es que esta persona respira? Porque llega a un nivel de taponamiento tan severo que es dramático. Entonces, pero mira esto, las radículas muy pequeñas realmente logran penetrar a la barrera y metidas en la sangre tienen el tamaño de una 7ª parte del diámetro de un glóbulo rojo, o sea, son de una micra, este tiene 7. Entonces, ¿qué pasa? Generan como una especie de alteración de la condición normal de ese flujo que hay internamente y inducen un fenómeno de aglutinación y de formación de un trombo. Cuando ese trombo se ocurre, inmediatamente ese trombo migra y se atranca en alguna parte. ¿Dónde se atrancan? Las arterias más pequeñas, coronarias o cerebrales. ¿Y qué significa eso para una persona? Un infarto agudo del miocardio o del cerebro. La persona estaba bien, no le hubiera pasado nada si esas partículas no ingresaban allá. Y cuando se ingresó esa partícula, en un momento de esos picos de alta densidad, dijéramos, de partículas, en esos momentos, igual cuando se me fundió el computador, pues cuando hubo un pico, una sobrecarga, fue transitoria, fue instantánea, de hecho fueron segundos. Cuando se revienta un vaso sanguíneo, cuando la presión sube a un punto que insospechado. Entonces,
Este aspecto de que esos picos sean desdeñados es un tremendo riesgo para la salud de la comunidad, porque no solo no deben ser desdeñados, sino que son los que tienen que ser tenidos en cuenta, y eso solamente esta investigación se los ha puesto a la vista, se los ha contado uno a uno durante 3.885 episodios horarios de observación de la contaminación. La contaminación ha excedido incluso ya ese permisivo límite que ellos tienen para admitir que sí, que hay permiso para contaminar hasta 50 microgramos, pero aún ese límite tan permisivo se sobrepasa en 3.885 veces en los últimos años en este registro que hace esta investigación. ¿Qué hace la investigación? Coger los propios datos de la autoridad ambiental, confiar en su limpieza, en su pulcritud, pero analizarlos con un ojo pensando no en la permisibilidad de la norma, sino pensando en las personas, en los riesgos de las personas. Si hay algo que tiene bueno, por ejemplo, esta investigación es que está pensando en el bienestar de la comunidad, está defendiendo el interés de la comunidad y defendiendo la Constitución en un concepto es la Constitución proclama que todos los seres vivientes en este territorio tienen derecho a disfrutar de un ambiente limpio, de un aire limpio. Y se esmera también, dijéramos, en que los entes del Estado tengan y cumplan esa función. ¿Cuál es la función? Preservar la condición saludable del ambiente, preservar el aire limpio y hacer todo lo que sea para controlar los factores que están produciendo trastornos o pérdida de la integridad de ese ambiente o contaminación del ambiente. Muy bien, el humo termina por enfermar y matar al paciente. Si ese contaminante llega a la sangre, genera trombos y los infartos de miocardio o cerebro, dice también nuestro especialista, y además que no podemos subestimar las mediciones que hacemos, doctora María del Pilar. Sí, muy bien, pues la intervención del doctor Elkin. Nosotros precisamente a raíz de la investigación que realizó la Facultad Nacional de Salud Pública en el año 2007-2008 aproximadamente, él recomendaba que se debía hacer un estudio epidemiológico. Ese estudio epidemiológico no se había realizado en la región metropolitana del Valle de Aburrá. Nosotros realizamos este estudio, que es precisamente también con la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el sistema de vigilancia, y promueve el sistema de vigilancia en salud ambiental, componente aire y salud. Tomó datos desde el 2008 al 2015, datos contundentes. Se tuvo un reconocimiento en el Congreso Mundial de Epidemiología por el manejo de los datos, porque integra pues obviamente una minería de datos supremamente grande que se recoge en cada una de las secretarías de salud, en los puestos de salud, y correlaciona eventos de tipo circulatorio y respiratorio, tanto en lo que tiene que ver con morbilidad como con mortalidad, que es muy importante, que arroja el estudio. O sea, por cada 10 microgramos metro cúbico que se incremente, por ejemplo, en un episodio crítico, pues obviamente hay mucho más riesgo de contraer una enfermedad o de agravar las existentes en el caso de las enfermedades circulatorias y respiratorias. Nosotros ya con la Facultad Nacional de Salud Pública estamos en la segunda fase, que es estudiando las enfermedades crónicas. Por eso es tan importante también esta gráfica. Esta gráfica lo que nos dice es que nosotros, si no hubiéramos esta línea roja, lo que dice la tendencia del PIGECA, es decir, si no hubiéramos hecho absolutamente nada, si no hubiéramos hecho nada en las emisiones, tendríamos una tendencia de este estilo. Esta curva de acá refleja lo que es el PIGECA, es decir, las emisiones, cómo se disminuyen al aplicar el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire. ¿Qué pasó? Que nosotros también tuvimos el estado de prevención, es decir, antes de que llegara el episodio crítico, como el que tenemos ahora, empezamos a aplicar medidas. Esta diferencia entre la tendencia que nos daba la modelación sin el protocolo, sin el PIGECA y sin el estado de prevención, nos da que hubiéramos incrementado aproximadamente unos 11 microgramos metro cúbico, es decir, hemos disminuido aproximadamente unos 11 microgramos metro cúbico, obviamente sin estar en el episodio crítico. Lo podemos ver más claramente en esta gráfica también, es decir, sin PIGECA ni POECA, es decir, sin ninguna medida, estaríamos, como vemos en esta gráfica, la mayoría en rojo o en naranja, y aquí vemos cómo estamos precisamente con las medidas.
¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que, como bien lo decía el doctor Jaime ahora, estamos haciendo la tarea en el sentido de que estamos tomando las medidas. Obviamente esto tiene que ser un proceso sostenido en el tiempo. Y como se dice, hay una clara correlación, y nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, en la calidad del aire versus la salud de los habitantes. Lo que nosotros estamos ya con estos estudios es aterrizando esa información al contexto del Valle de Aburrá, precisamente con esa batería de datos 2008-2015, ya estamos recibiendo los primeros resultados que nos dicen claramente eso. Por cada 10 microgramos metro cúbico que se incremente la concentración del contaminante PM10 y PM2.5, pues vamos a tener más incremento de las enfermedades circulatorias y respiratorias, y obviamente morbilidad y mortalidad. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo del estado de prevención y de tomar este tipo de medidas que son de choque, pero que son necesarias para no incrementar esos microgramos metro cúbico. Habíamos observado, doctora María del Pilar, que se había presentado alguna controversia entre los resultados del estudio que había entregado la Contraloría en cabeza de la doctora Bonilla, donde además ellos aseveraban que la obtención de datos lo habían hecho con base de datos de la Secretaría de Salud y también incluso del área metropolitana. ¿Por qué se presenta esas discrepancias y por qué existen tantos estudios y además las bases y las fuentes de información deberían ser las mismas? Es sencillo, el tema es metodología, ¿cierto? Cómo se analizan los datos, de dónde se obtienen las fuentes, los años. Por eso un estudio epidemiológico tiene que ser de largo aliento, en el sentido de que tú tienes que tener una información que no puede ser muy reciente. Entonces, ¿cómo se toman esos datos? Nosotros lo tenemos de 2008-2015 y por eso hasta ahora lo logramos hacer. Ya empezamos con las crónicas. Entonces, la idea, incluso con la Contraloría y con la Facultad Nacional de Salud Pública, tenemos mesas de trabajo, y la idea es fortalecer este relacionamiento, porque precisamente el estudio de la Facultad Nacional de Salud Pública también tomó datos y consultó a expertos de orden nacional e internacional. Hicimos aquí varios encuentros con expertos para unificar metodologías que sean validadas a nivel internacional. Qué bueno, doctora, que de pronto lo expliquemos mejor. Cuando hablas de que se está disminuyendo el PM2.5, ¿es por las medidas que se han venido tomando paulatinamente? Claro. ¿O solamente por las contingencias, las medidas de contingencias que se han tomado? Sería bueno que le expliquemos eso a la ciudadanía. Sí, eso es muy importante. Como bien lo dice el doctor Jaime, son medidas que tienen que ser sostenidas. Ejemplo, el mejoramiento de la calidad de los combustibles nos ayudó muchísimo. La gestión que se hizo desde el presidente de nuestra Junta, el doctor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ante Ecopetrol, que tuvimos, digamos, el buen recibo de esta iniciativa, y que también benefició no solamente al Valle de Aburrá, sino también a otros grandes centros urbanos. Entonces, eso es muy importante. También lo mencionaba el doctor Jaime y Simón, en el sentido de la renovación del parque automotor, la llegada de buses eléctricos. Renting, por ejemplo, tiene ya 10 vehículos rodando por el territorio, camiones, y tiene una apuesta de 1000 más 2019-2020. Los planes de movilidad empresarial sostenibles, donde se ha optimizado en un 54% las rutas de estas empresas que ya se han sumado con esos planes de movilidad. El incremento de usuarios en el sistema Encicla, es decir, todo esto nos ha ayudado mucho, los metrocables que están llegando, el tranvía. En fin, hay una serie de medidas que de pronto en estos episodios críticos pues no son tan evidentes, porque entonces la gente dice, bueno, si están haciendo tanto, ¿por qué tenemos el episodio crítico? Lo que pasa es que aquí hay que entender algo, y es esos periodos de transición entre seco y lluvioso, esa baja nubosidad, esa poca radiación, pues así estemos haciendo una gestión, como bien lo decía Jaime ahorita, pues tiene que ser una gestión muy sostenida en el tiempo, y obviamente no vamos a obtener esos resultados tan rápido, porque comparado, por ejemplo, con el año 2016, tenemos un 30% menos de radiación que el 2016, y acordémonos que en el 2016 tuvimos 30 días en alerta roja. O sea, aquí hemos tenido un día, ¿cierto? Un día que fue el sábado, domingo, ¿cierto? Casi 2 días, y ya logramos con el pico y placa natural del domingo y el del día de hoy bajar nuevamente a tener 4 estaciones en naranja.
Entonces, efectivamente, eso es lo que tenemos que comprender. Lo importante es seguir con este esfuerzo sostenido, muy importante la renovación del parque automotor, muy importante el fortalecimiento del sistema en cicla, las redes de ciclocaminabilidad, la cultura ciudadana, o sea, todo esto que lo sigamos haciendo hacia el 2030, porque hay que continuar con este esfuerzo. Bueno, estamos en De Frente, el programa del Consejo de Medellín, en el Canal Parque Telemedellín, por eso ustedes escuchan un helicóptero, el perro ladrar y hasta la grabación de la viejoteca. Y el gato pasar. ¿Y el qué? Y el gato pasar. Y el gato pasar. Pero bueno, lo importante es que también en esas cifras, doctora María del Pilar y concejal Simón, hablan que en Medellín los índices de cáncer son 3 o 4 veces de pulmón, son más altos que, por ejemplo, Bogotá, y uno pensaría que Bogotá es más contaminada que Medellín. Y también, de pronto, la alerta es que ya uno no puede salir tan tranquilo a hacer deporte en la calle y la ciclovía, que es uno de los atractivos de esta ciudad, y que también muchos turistas dicen que se espantan en torno a eso. Entonces yo quiero saber cuál es la posición, porque dicen, bueno, esta ciudad está vuelta a nada, entonces no va a venir turismo, y si no hay turismo, pues la economía de la ciudad pues va a disminuir. Los datos, ahí es muy importante, antes de que Simón intervenga, en el tema de hacer énfasis en los datos, ¿cierto? Nosotros tenemos los datos de los sistemas de información, tenemos la red de monitoreo, muy seguramente en los municipios hay unos que tenemos muy bajo registro o índice de morbilidad o mortalidad porque no obtuvimos los datos. Entonces, comparar a veces las ciudades es difícil, es por eso, porque no tenemos la información de pronto en otras partes como la obtenemos aquí. Ok, concejal. No, yo creo que lo que ha hecho el área metropolitana y Medellín es de manera responsable contarle a la ciudadanía lo que está sucediendo y cuál es el fenómeno. A mí me parece también bastante desproporcionado que Medellín se compare con ciudades como Beijing y eso. Pues en Medellín estamos hoy en una concentración de 26 microgramos de PM2.5 por metro cúbico de aire, cuando Beijing tiene 85, una ciudad como Shanghái tiene 56, inclusive Santiago de Chile tiene 29, está por encima de Medellín. Entonces eso a veces es un poco exagerado. Sin embargo, obviamente hay que tomar alertas, hay que tomar precauciones, por eso es tan importante la implementación de ese PIGECA, que como les decía ahora tiene medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Ya en el corto plazo, entonces sabemos el pico y placa, ¿cierto? Restricciones. La medida que se tomó con Ecopetrol de mejorar el diésel que viene a Medellín. Hoy en Medellín y el área metropolitana se distribuye el mejor diésel del país. Pasamos de 50 partes por millón de azufre a tener 14 partes por millón. ¿Qué sigue? Trabajar para que con la gasolina también se haga ese mismo procedimiento. Adicionalmente, tenemos que trabajar rápidamente en un plan de reposición de las volquetas. 3.600 volquetas que ruedan por el área metropolitana contaminan el 26% del PM2.5. Eso, ¿por qué? Porque cerca del 60% de ese parque automotor es obsoleto. Tiene más de 25 años transitando y eso hace que contamine entre 30 y 35% más que una volqueta de alta generación. Entonces tenemos que trabajar en un plan de reposición de esas volquetas. Adicionalmente, en el mediano plazo también hay que empezar a pensar en la construcción de centros logísticos a las afueras de la ciudad y el área metropolitana para que los camiones no circulen por toda la ciudad. O sea, cuando un camión viene desde el Valle del Cauca, desde Manizales, desde Risaralda, y va para la costa, pasa por toda la avenida regional, dejando toda esa contaminación en Medellín. Lo que esperamos es que en el mediano plazo se puedan conectar a través de las autopistas de las 4G y transiten por Bolombolo y salgan a la doble calzada en Santa Fe de Antioquia y no tengan que entrar a la ciudad. Eso disminuiría un gran porcentaje, es que el 39% del PM2.5 proviene de camiones y tractocamiones. Entonces hay que hacer muchísimas cosas de mediano y de más largo plazo. Yo inclusive he planteado en el Consejo de la Ciudad y lo he planteado también acá en programas de televisión es cuándo vamos a discutir hasta cuándo la circulación de vehículos diésel por el área metropolitana. Una ciudad como Tokio tuvo problemas de calidad del aire en los años 80 más fuertes que los que tuvo Medellín. ¿Cómo se resolvieron? Con medidas drásticas. Por el área metropolitana de Tokio, que tiene 29 millones de habitantes, es la concentración de personas más grande del mundo, no pueden circular vehículos diésel. Entonces, esas medidas se toman también conociendo lo que han hecho otros países. En Beijing hoy están sembrando 10 millones de árboles para contrarrestar los problemas de calidad del aire. Están
transportando o haciendo correr a las empresas, más de 1000 empresas fuera del área metropolitana de la ciudad. Han hecho una gran reposición de las motos. Hoy usted en Asia, en los países asiáticos, y especialmente en China, solamente transitan motos eléctricas. ¿Qué tal si acá en Medellín empezamos a incentivar de manera definitiva el uso de las motos eléctricas? Y así estaríamos también disminuyendo el 14% de la contaminación que viene de las motos 2 tiempos y 4 tiempos. Hay muchas cosas por hacer. Yo, por ejemplo, también en el Consejo Municipal fui autor de un proyecto de acuerdo, que hoy ya es un acuerdo municipal, para el incentivo y uso de bicicletas eléctricas, para que también utilicemos bicicletas eléctricas para resolver los problemas de ladera en la ciudad y podamos utilizarlas. Una ciudad, por ejemplo, como San Francisco, así logró aumentar el número de viajes en bicicleta, utilizando sistemas públicos de bicicletas eléctricas. Entonces hay muchas cosas que han hecho otras ciudades del mundo que también podemos estudiar, que podemos replicar, que podemos traer a Medellín para que la resolvamos. Entonces yo creo que las cosas se están haciendo bien, la implementación del PIGECA va funcionando, pero tenemos que recordar algo. Aquí hay 2 temas importantes, la topografía y el régimen climático de Medellín, que no va a cambiar. Así que siempre en las transiciones de invierno a verano vamos a tener estos problemas de contingencia ambiental, porque en esos días de poca radiación seguirá existiendo una concentración de la contaminación, porque los vientos no van a poder llevarse esa contaminación. Por eso necesitamos a todos los ciudadanos vinculados en esto. Y por último, hay que trabajar de manera muy importante y decidida en invertir la pirámide de movilidad. Las personas tienen que subirse al transporte público, pero para eso hay que sumarle a eso una cosa, Caterine. Mire, siempre hemos hablado de ofrecer un mejor transporte público integrado, con mayor calidad, donde se reduzcan los tiempos de viaje, pero nunca le hemos incorporado a eso el componente de seguridad. Mientras una persona se sienta insegura cuando tenga que caminar para coger el transporte público, cuando tenga que montarse en un bus, nunca va a dejar su carro particular guardado, así tenga que meter a un trancón de 2 horas. Necesitamos que la seguridad sea un componente muy importante en toda la planificación del sistema integrado de transporte en Medellín. Así es. Pero, ¿qué les parece? ¿Iba a decir algo, presidente? Y a eso también hay que complementar el tema de seguridad, seguir avanzando, por ejemplo, en la construcción de andenes, por ejemplo, en el sector del Poblado, donde hay una alta concentración de carros, pues la gente no sale porque no tiene por dónde caminar. Esas son medidas también que se tienen que ir implementando. Ahora, complementado lo que dice Simón de la seguridad, el desarrollo económico. Me decían hace poco, hombre, es que los carros eléctricos son muy caros. No es que sean, o sea, sí son caros, y son caros en cualquier parte del mundo, en Japón, en Tokio. Nosotros estuvimos en Tokio y los carros son demasiado costosos porque es una tecnología que todavía está en desarrollo. Pero el problema también es que en Japón compran con mucha más facilidad un carro porque tienen índice per cápita de ingresos mayores a los que tenemos nosotros. Claro. Por eso la importancia también de activar el desarrollo económico, para que la ciudadanía tenga la posibilidad de tener un índice per cápita y unos ingresos mucho más altos, y poder obviamente acceder a estos carros eléctricos y poderlos ir cambiando. Todo esto va ayudando, obviamente, a llevar a que Medellín sea una ciudad inteligente, a que le apueste a lo que hoy está enfocada en Medellín, a ser la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica, y creo que hemos venido avanzando exponencialmente a diferencia de otras ciudades. Yo creo que todas esas herramientas que se vienen implementando van ayudando a contribuir poco a poco al mejoramiento de la calidad del aire, sin desconocer que es un problema grave y que obviamente son medidas que se tienen que ir tomando poco a poco para ir a mejorar. Así es. ¿Y qué les parece a la mesa principal? Si nos vamos con los verdaderos protagonistas de este programa, que son los televidentes, ustedes a través de las redes sociales, y creo que Johan ya nos tiene algunos datos en nuestra sección de Conectados 4.0. Así es, Gilmar, nuestros televidentes se reportan masivamente a través de nuestras redes sociales. Quisiéramos mostrarlos a todos, quisiéramos contestarles a todos, pero realmente la participación ha sido bastante masiva en la noche de hoy. Vamos a escuchar un audio, lo manda Hugo Armando Urrea de Belén, en la Loma de los Bernal.
Muy buenas noches, quiero saludar a todas las personas que se encuentran en la mesa, en el programa, especialmente a nuestro presidente del Consejo, Jaime Mejía. Mi propuesta sería elevar el pico y placa a un día completo de a 2 dígitos, es decir, de lunes a viernes, el lunes de 0 a 5, martes de 1 a 6, miércoles de 2 a 7, jueves de 3 a 8 y viernes de 4 a 9. Considero que esa es la mejor alternativa momentánea para poder mitigar este impacto. Muchas gracias. Muy bien, ese es un televidente. También tenemos otra propuesta más a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, mi pregunta es para la doctora María del Pilar Restrepo. Es la siguiente: si el pico y placa ambiental de alerta no funciona, porque ya está comprobado que cuando ha habido el pico y placa ambiental no mejora la calidad del aire, antes empeora, yo pienso que el tema va más por el sector industrial, porque ya está, por decirlo de alguna manera, demostrado. Entonces la pregunta en sí es, si no funciona, ¿por qué lo siguen implementando? ¿Ese realmente es la solución de raíz al problema? Muy bien, y ahí nuestro televidente también ha juntado un video que por temas de tiempo no lo vamos a poder reproducir, donde había una quema de cables en el sector de la minorista y las autoridades no reaccionaron a las denuncias del televidente. Muy bien, ahora vamos ya a la pregunta del día, pues los resultados se han cerrado y dice así: ¿qué hacer para combatir la contaminación ambiental en la ciudad? Con 228 votos, el resultado fue bastante parejo. 26% dijo aumentar el pico y placa, el 21% mejor transporte público, 25% controlar transporte de carga y el 28%, en este caso la mayoría, mayor control a la industria. Como pueden ver, televidentes e invitados, los resultados fueron bastante parejos en la noche de hoy. Los invitamos a hacer una pausa para que lleguemos con las conclusiones de estas preguntas. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros en De Frente, espacio institucional del Consejo de la Ciudad, y retomamos nuestro tema relacionado con la calidad del aire en compañía de nuestros invitados. Antes de salir a la pausa de mensajes, nos encontrábamos con el resultado de la encuesta, donde por mayoría los televidentes han manifestado que la industria es la responsable de la contingencia ambiental. Además, también darle las gracias a todos los internautas que en este momento nos ponen como tercera tendencia en De Frente, y a la doctora María del Pilar, pues la pregunta también que realizaba el televidente: si el pico y placa, a juicio de muchos, no es la función, no cumple la función, y la industria es la responsable, entonces ¿por qué seguimos implementando el pico y placa? Bueno, muy importante la pregunta para dar la claridad, lo decía Simón al inicio. Nosotros tenemos nuestro inventario de emisiones que nos informa que aproximadamente el 80-81% es responsabilidad de las emisiones del parque automotor y aproximadamente el 19-21% de las industrias. Nuestro equipo de control y vigilancia de la Subdirección Ambiental, en coordinación con los municipios, realiza monitoreo diariamente, tanto en vías y en patios de empresas, a las fuentes móviles, o sea, al parque automotor, y en las industrias también tenemos nuestro equipo de control y vigilancia haciendo monitoreo permanente, que es muy importante para el televidente que nos sirve o funciona el pico y placa. Nosotros, si el compañero de redes puede colocar la imagen, teníamos casi que todas las estaciones en color rojo, es decir, calidad del aire dañino para la salud de la población. Y recordemos que nosotros en el periodo de gestión de episodios de contaminación, que va hasta el 6 de abril, y tenemos posibilidad de tener varios estados: prevención, alerta y emergencia. Emergencia nunca hemos tenido, afortunadamente, en el Valle de Aburrá. Ahí está la y pantalla. ahí vemos las imágenes de pasar todas las estaciones en rojo. En este momento ya la mayoría están en color amarillo, es decir, calidad del aire moderado aceptable. Nuestros escenarios nos daba que para las medidas de estado de alerta podíamos tener una disminución hasta el 52% en las emisiones atmosféricas. Ahí vemos el resultado de la aplicación del pico y placa ambiental y también del control que le estamos haciendo a las industrias. Lo que pasa es que el ejercicio o la labor que hacemos en las industrias pasa muy desapercibido. Ahora, en este periodo de gestión de episodios, estamos teniendo más oportunidad de mostrar el trabajo que hace nuestro equipo de control y vigilancia, y la idea es que también lo conozca a más profundidad la ciudadanía.
Muy bien. Es que uno ve en las volquetas que dicen atrás cómo conduzco mal, porque contamina. Lo único que uno ve es el letrero de cómo conduzco, concejal. Gilmar, pero mira, muy importante. Yo creo que esas preguntas y esas respuestas hay que hacerlo todo. O sea, todas esas cosas más muchas otras acciones. Pero yo creo que hay una parte aquí fundamental y es que todos tenemos que entender que somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Este es un asunto de todo, es un asunto de cambiar los patrones de comportamiento, de cómo nos movemos en la ciudad, de cómo utilizamos el vehículo particular, de empezar a compartirlo, de dejar de utilizarlo, de montarnos al sistema de transporte público, de las empresas empezar a permitir el tema del teletrabajo, de crear sus propios planes de movilidad sostenible, de incentivar dentro de sus empresas la utilización de bicicletas, de poner cicloparqueaderos para que las personas, lugares para bañarse, para que la gente llegue en bicicleta al trabajo y se pueda bañar antes de empezar a trabajar. O sea, son muchísimas cosas donde todos tenemos que participar, los ciudadanos, el consejo, la alcaldía, el área metropolitana, las empresas, para poder resolver este problema. Y inclusive yo creo que vale la pena también evaluar medidas y, por ejemplo, uno puede pensar que una medida de pico y placa de 2 dígitos durante todo el día pueda ser más efectiva desde el punto de vista de reducir las emisiones. Que también votaron Pero mucho ahí por ella. también hay que ponderar el tema social, económico y ambiental. No se nos puede olvidar que hay muchas personas que trabajan en su vehículo particular, que trabajan en sus motos. Y entonces hacer un pico y placa de todo el día implica también, digamos, tener problemas frente a esa economía de las personas que trabajan en esos medios de transporte. Entonces, por eso estas decisiones hay que ponderarlas. Y yo siempre digo, y pongo este ejemplo, me gusta mucho, muy sencillo, y es que cuando uno toma decisiones desde lo público, es como cuando uno está durmiendo y tiene una cobija muy cortica. Si se tapa la cabeza, se descubre los pies. A veces, lastimosamente, las decisiones públicas son así. Entonces uno tiene que saber siempre que hay que tomar las medidas que menor afecten a la mayor cantidad de personas. Y yo les tengo, presidente, antes de que usted intervenga, yo les tengo otra pregunta. ¿La calidad del aire de Medellín realmente nos va a matar? Por eso, porque en el Consejo de Medellín el poder es tuyo, salimos a la calle para conocer qué piensan los ciudadanos. Si la percibimos desde la manera del desconocimiento de que pues no sabemos qué tantos gases o qué tantos contaminantes puedan haber, no, yo no la percibo que me esté matando, ya solamente cuando se generan las alertas, los estudios que nos informan que eso se está generando, pero de resto no percibo que el aire me esté afectando en este momento. Nos está matando, nos está haciendo un perjuicio a todos, tanto a los motociclistas como a los transeúntes, a todos. Estamos con un aire que ya es pésimo, ya no provoca ni salir, mejor dicho, porque ¿qué podemos hacer? Están imponiendo pues que pico y placa, que 9 horas, pero eso no soluciona, eso son pañitos de agua fría. No son soluciones para tanto carro, es que mire, vea, aquí donde estamos parados solamente mire, vea. Y que hicieran emisión a todos, pero eso, unos pasan, otros y otros no, otros pasan por debajo, otros pasan por encima. ¿Qué de eso se trata? Pues me parece que sería muy conveniente, sí, por lo que están haciendo ahora del pico y placa, porque es muy importante. Sí es importante que manejen eso porque de todas maneras la salud es más importante que cualquier otra cosa. Sí, realmente hay muchas enfermedades, mucha gripa, la gente está con neumonía. Yo creo que la contaminación está muy alta. Demasiado. El humo que botan los carros, ya el oxígeno, uno no respira bien ni nada de eso. Yo opino que la calidad del aire nos está matando a todos. Obviamente la contaminación es un problema gravísimo que la alcaldía como tal debería solucionar. Muy bien, pues pretender que no están relacionados las muertes y las enfermedades con la calidad del aire, pues puede ser un problema para encontrar las soluciones y tomar las decisiones correctas, concejal. Así es, Catherine. Yo creo que comparto lo que acaba de decir Simón. La solución es de todos también. Y creo que todos tenemos que ser parte y comprometernos en la calidad del aire. Una medida, por ejemplo, como cambiar los horarios de ingreso de las empresas, es una medida que ayuda precisamente a descongestionar también el tráfico vehicular y ayuda precisamente a lograr que se haga una menor emisión de gases. Por eso es muy importante entender
que primero, y aclararle a toda la ciudadanía, que al Consejo de Medellín, a la Administración Municipal y a la Metropolitana, obviamente le interesa demasiado solucionar este problema, y que es un compromiso que tenemos y que todos los días estamos buscando la forma de mitigar de una mejor manera esta contingencia ambiental. Pero también hay que entender que estas medidas se tienen que implementar para ir logrando poco a poco solucionar esta contingencia, pero que cada uno de ustedes también llevemos a la reflexión la importancia de lograr de que también podemos aportar un grano de arena para el mejoramiento de la calidad del aire de esta ciudad. En ese orden de ideas, la invitación es que desde el Consejo de Medellín queremos seguir abriendo las puertas de discusión para mirar entre todos cómo buscamos una solución a este problema. Doctora María del Pilar. Sí, que lo que dicen los televidentes hay que tomarlo en cuenta, bien lo decía Simón, o sea, siempre hay que mejorar, siempre hay que revisarnos. Si bien estamos haciendo la tarea, tenemos nuestro plan al 2030, tenemos nuestro protocolo, tenemos el mejor sistema de medición del país, obviamente todo esto hay que reforzarlo. Y el ciudadano aquí es muy importante, las denuncias que nos hacen de los vehículos contaminantes, de las industrias, a veces obviamente hay desinformación o empresas que por ejemplo están emitiendo vapor de agua, que es lo que vemos como un humo blanco, entonces inmediatamente nos dicen que están contaminando y realmente no es así. Entonces la idea es que esto es todo un aprendizaje continuo, un aprendizaje conjunto y muy importante lo de la corresponsabilidad, que es un asunto de todos, que todos nos tenemos que comprometer, sector público, privado, academia y ciudadanía, y también de que hay unos llamados al gobierno nacional que son muy importantes. Declarar, por ejemplo, la edad del parque automotor es fundamental, el apoyo en la renovación del parque automotor, el apoyo también con todo el tema de los incentivos, es necesario, la tasa retributiva por contaminación atmosférica, es decir, una serie de pedidos que estamos trabajando en la Mesa Nacional de Calidad del Aire que lidera el Ministerio de Ambiente y que la idea desde las mesas sectoriales donde también nos apoya la ciudadanía estemos revisando de manera conjunta. Muy bien, concejal, su minuto de conclusión. Yo creo que hay varias cosas para concluir. Lo primero, en Medellín y el área metropolitana el tema se ha tratado con mucho rigor técnico y con mucha responsabilidad. El sistema de medición y el CIATA es ejemplo a nivel nacional. Lo segundo, debido a estas contingencias hay que celebrar la decisión de la Alcaldía de Medellín en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez de querer que la ciudad sea la meca latinoamericana de la movilidad eléctrica. Sin duda, transitar hacia modelos de cero emisión es la forma de resolver el problema. Y por eso buses eléctricos, entrarán 1.500 taxis eléctricos también en la ciudad y hay que dar pequeños incentivos. Esperamos que desde el gobierno nacional se impulsen las leyes para disminuir aranceles, para que los vehículos eléctricos sean más baratos, pero por ejemplo cosas tan sencillas en la ciudad como exonerar de parquímetros a los vehículos eléctricos son medidas que empiezan a ayudar a incentivar el uso de los carros. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, a todos nuestros televidentes, mis compañeros también de set. Una feliz noche y continúen con la programación de Telemedellín. Nos vemos en el próximo De Frente.